Bien, buenas tardes tengan todos ustedes, estimados participantes. Agradecemos su puntualidad en la conexión para este taller sobre hostigamiento sexual laboral. Tenemos con nosotros al señor Leopoldo Agustín Vázquez, quien es intendente de Lima Metropolitana, quien les va a dirigir algunas palabras. Bienvenido, estimado señor Leopoldo. La sala es suya. Muchísimas gracias, estimada Mercedes. ¿Se me escucha bien? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, se le escucha bien. ¿Se ve mi pantalla? Porque le he puesto compartir. Todavía no se aprecia lo que está compartiendo. Un momento, por favor. Ya, ahora sí, ya. En principio quiero saludar a todos por la puntualidad en este importante curso que se va a iniciar el día de hoy, ¿no? Es un honor para mí darles la bienvenida en mi calidad de intendente de Lima Metropolitana de la SUNAFIL a este curso de hostigamiento sexual laboral organizado por el Grupo Especializado de No Discriminación e Igualdad, denominado Grupo Gendy. Saludo de manera muy especial a todos los inspectores e inspectoras, así como el personal administrativo, que cumple un rol importante en materia de investigación, ¿no? De hostigamiento sexual laboral, en materia de investigación de derechos fundamentales en el trabajo, en la construcción de espacios laborales seguros, dignos y respetuosos. El hostigamiento sexual laboral no es un problema menor ni aislado. Se trata de una grave vulneración de los derechos humanos y laborales que afecta la dignidad, la salud física y mental y el desarrollo profesional de las personas trabajadoras. Además, en las instituciones. Desde la SUNAFIL, como Autoridad Administrativa de Trabajo, tenemos un rol sumamente importante en materia técnica, legal y ética. Nuestra función no debe verse limitada únicamente en la verificación del cumplimiento normativo, sino también en profundamente tratar de comprender las conductas que constituyen hostigamiento sexual, identificar sus manifestaciones, que a veces, muchas veces suelen ser normalizadas, y actuar con criterio técnico, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Este curso, que se apertura el día de hoy, principalmente tiene como objetivo fortalecer sus capacidades, ¿no? Perfectamente sabemos que ustedes como inspectores y personal administrativo de las distintas etapas del procedimiento sancionador y otras conocen el aspecto normativo, ¿no? Lo que se busca es afinar esa percepción, ¿no?, que ya tienen para valorar todos los medios probatorios, ¿no?, que se puedan presentar y aplicar correctamente la normativa vigente, garantizando la aplicación de procedimientos eficaces, objetivos y sensibles a la realidad de las víctimas, ¿no? Esto representa un rol estratégico como institución para fortalecer, darles un soporte a ustedes técnico, documental y organizacional que haga oportuna una fiscalización de calidad. La lucha contra el hostigamiento sexual laboral exige necesariamente que se conozca normativamente cuáles son los cauces que conllevan a que se materialice esta práctica, ¿no? Pero también hay una comprensión fuera del marco normativo, ¿no? Es entender a las personas, a sus historias, muchas veces a sus situaciones, quizás de profundo sufrimiento, que esperan una respuesta firme y profesional de parte de nosotros. Quiero destacar el trabajo del Grupo Gendy, cuyo enfoque especializado en la no discriminación en la labor inspectiva. Este curso que se inicia el día de hoy es una muestra clara de que la institución avanza hacia un enfoque de fiscalización más moderno, más humano y más alineado a los estándares nacionales e internacionales.
Les invito a cada uno de ustedes a participar activamente, ¿no? A cuestionar también, a reflexionar y a incorporar los conocimientos que se puedan impartir en este curso en su labor diaria. La formación continua o el aprendizaje continuo es una herramienta poderosa para transformar realidades y ustedes son, dentro de sus funciones, son parte de estos agentes de cambio. Reafirmo, como ya parte final, el compromiso de la Intendencia de Lima Metropolitana y también de las demás intendencias regionales que puedan acompañarnos en la erradicación del hostigamiento sexual laboral y del fortalecimiento de las capacidades de nuestros países y comprometidos. Les deseo un curso muy y les agradezco nuevamente su involucramiento y su participación en el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado señor Leopoldo, estimado intendente, por su presentación del curso y por la introducción también del tema que vamos a tratar el día de hoy. Bien, a continuación tenemos ya conectada a la señorita Yanina Sánchez. ¿Está ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, buenos días. Ok, tenemos entonces, la presento, es la señorita Sánchez, es abogada especializada en derechos humanos, género y desarrollo, y tiene experiencia en los sectores público y privado. Adelante, por favor, con su presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos y todas ustedes. Mil disculpas por el pequeño retraso, tuve un problema con el tráfico, pero qué bueno poder acompañarlos el día de hoy. Y como parte de mi presentación voy a compartir mi pantalla y solo me confirman, por favor, si se ve sin problemas. Me parece que sí, me confirman, por favor, si se ve. ¿Está compartiendo algo? No, no se ve. Ya, a ver, gracias. Voy a volver a compartir. O sea, su video se ve bien, pero no sé si está compartiendo pantalla. Sí, estoy intentando hacer eso, pero a ver un segundo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Genial, muchas gracias ahí por apoyarme con ello. Si tuvieron alguna consulta o duda, como no puedo ver en simultáneo el chat y ver la presentación a la vez, voy a revisarlas hacia el final, pero si tienen dudas, si tienen consultas o comentarios, por favor pónganlos en el chat. Solo en 2 oportunidades sí voy a retornar al chat para hacerles preguntas sobre algunos casos, pero en general voy a recoger las preguntas que tengan hacia el final, ¿sí? Entonces, bueno, como les habían mencionado, mi nombre es Yanina Sánchez, yo soy abogada y el día de hoy lo que vamos a ver o en esta primera parte de este curso que están teniendo tan importante es sobre el hostigamiento sexual laboral y cómo se vincula con la violencia de género. Si se vincula o no se vincula, cuáles son los fundamentos, cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta, así como también revisar el concepto de hostigamiento sexual, que sin duda sé que ya lo conocen, que tienen sin duda alguna toda la experiencia en relación a su labor de fiscalización y el conocimiento propio de la normativa, pero nunca está de más siempre refrescar algunas ideas, algunos conceptos, no solamente en relación a los elementos de configuración, sino también entender a profundidad qué se espera de cada uno de ellos y cómo se vincula también con la realidad de cómo se manifiestan cierto tipo de situaciones, incluso también considerando la realidad del día de hoy, ¿no? Que es distinta a la que se pensó de pronto en su momento en el 2019 cuando se hicieron las últimas modificaciones normativas.
Entonces, tomando eso en cuenta, quería mostrarles brevemente cuál es la agenda del día de hoy. Son 4 grandes puntos los que vamos a ver. Una breve revisión de las cifras generales de hostigamiento sexual en el Perú, particularmente dentro del sector privado. Vamos a hablar acerca de qué es la perspectiva de género y cómo se vincula con el hostigamiento sexual, qué propone o qué características tendríamos que tomar en cuenta. Una tercera dimensión que es la profundización del concepto de hostigamiento sexual, donde veremos algunos casos para poder ver si estamos identificando homogéneamente los elementos de configuración, la conceptualización o qué elementos entenderíamos que forman parte de este concepto. Y una última parte que habla de los efectos del hostigamiento sexual en el trabajo, que también es importante que tomemos en cuenta, no solo en sus dimensiones emocionales, que sin duda son valiosas porque hay una afectación a los derechos fundamentales de las personas que son agredidas, sino también incluso en cómo esto influye o afecta al entorno laboral, incluso a nivel de productividad, y lo veremos también con algunas cifras hacia la última parte de esta presentación. Respecto de lo primero, en relación a las cifras del hostigamiento sexual, lo que pueden ver en pantalla son las distintas manifestaciones de hostigamiento sexual que se han ido recogiendo. Esto no a nivel institucional, es decir, no es una data que provenga de pronto alguna institución del Estado, sino más bien proviene de encuestas que se aplican a nivel más bien privado. En este caso es la investigación de un investigador, valga la redundancia, que se llama Aristides Barahona, que los invito también a revisar toda la información que él tiene, si es que desearan incluso profundizar en relación a investigaciones o a data que se tiene sobre el impacto del hostigamiento sexual a nivel empresarial. Él es un investigador que ha abordado bastante en relación al impacto que tiene a nivel económico, no solamente dentro del Perú, sino también a nivel de la región, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Hay estudios donde este investigador ha hecho la medición de cómo va afectando económicamente a las empresas la inatención del hostigamiento sexual, lo cual es interesante porque también nos habla un poco de estas dimensiones adicionales en cuanto a la afectación, ¿no? Que lo veremos hacia el final. Pero nunca está de más, los invito a revisarlo. Me parece que también brindé uno de los estudios que hizo, que pueden ver en el sílabus del curso que estamos llevando el día de hoy. Bueno, pero ¿qué nos dicen las cifras que esta persona ha medido? En general, él midió dentro del país y a nivel de Lima y el norte y el sur del Perú, y evidenció que todavía existen ciertos tipos de casos de hostigamiento sexual, como por ejemplo, en mucho menor medida, la coerción sexual, es decir, el chantajear a una persona, el pedirle determinada solicitud de favor sexual a cambio de algo, o coercionarla, pedirle o solicitarle que haga algo a cambio de no afectar a esta persona en otra dimensión, como por ejemplo, no renovarle el contrato, no recibir algún beneficio laboral o algún derecho laboral también. También está la atención sexual no deseada, que también vemos que en este caso a nivel del sur del Perú parece que tuviera mayor prevalencia en casi todos los casos, y el acoso de género, ¿no? Que esta es una conceptualización particular que hace este investigador, no necesariamente pertenece a nuestro ordenamiento. Pero vemos que en general todavía existen muchos casos de hostigamiento sexual, todavía existe mucha prevalencia, y sin duda la prevalencia de casos de hostigamiento sexual va a ir variando en función de dónde estemos ubicados geográficamente, por diferentes factores, así como también puede variar no solo por ellos, sino también, por ejemplo, dependiendo del sector donde nos encontremos, qué tipo de sector de trabajo, si es un sector de pronto de manufactura, si es un sector de servicios, si es un sector de pronto minería, lo que fuere. Puede también hacer que varíe los tipos de hostigamiento, las manifestaciones de hostigamiento sexual que se presentan, así como la prevalencia de las mismas, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque sin duda el problema del hostigamiento sexual puede estar más presente o menos presente en sus diversas manifestaciones, dependiendo de muchas variables, ¿no? Puede depender de pronto del sector geográfico, puede depender también, como les mencionaba, del sector donde se esté realizando, así como también puede depender de otros factores como puede ser, por ejemplo, la edad, que a veces hace que varíe también la prevalencia.
no la ausencia de su existencia, sino más bien la prevalencia, qué tanto ocurre en determinados casos. Adicionalmente, lo que pueden ver en pantalla, esta ya es información que se recoge de la plataforma del Ministerio de Trabajo respecto de los reportes que realizan las empresas en relación a las denuncias que reciben de hostigamiento sexual, y se observa que en el caso de las presuntas víctimas que se han registrado, el 89% corresponden a presuntas víctimas femeninas y un 10% corresponden a presuntas víctimas masculinas, ¿sí? Y que en contraposición respecto del sexo de las personas que más bien son presuntos hostigadores o personas denunciadas por hostigamiento sexual, vemos que hay un 97% de denunciados varones y un 2.42% de denunciadas mujeres. Que como pueden ver, no necesariamente es la forma inversa del sexo de las presuntas víctimas, es decir, no porque hayan 223 víctimas femeninas, hay necesariamente 223 denunciados masculinos, ¿no? Vemos que hay una diferencia en la proporción, porque el hostigamiento sexual, como en general ya lo sabemos, no necesariamente ocurre de hombres hacia mujeres solamente, sino también puede ocurrir de hombres hacia otros hombres o de mujeres hacia otras mujeres. Eso es indistinto. La norma no nos precisa quién puede cometer en función del sexo de la persona, sino que solamente nos señala que, digamos, quién es el hostigador o la hostigadora, que es quien comete estos actos y quién es la presunta víctima, ¿no? Entonces, la data nos evidencia que existen casos que van más allá de los que la gran tendencia nos dice que es de hombres hacia mujeres, ¿no? También puede existir en sus diferentes variaciones, así como también existe de mujeres hacia otros hombres. Pero lo que sí se evidencia y se mantiene como una tendencia es que hay un gran porcentaje de presuntas víctimas femeninas, ¿no? Hay un 89%. Que si revisamos la data de los últimos años, esta corresponde a la data del 2024, 2024-2025, pero si revisamos la data de años previos, observaremos que normalmente es una tendencia que se mantiene, ¿no? Suelen ser presuntas víctimas femeninas, sin que necesariamente sean la totalidad. ¿Y esto por qué es importante tomarlo en cuenta? Cuando veamos o nos aproximemos a qué nos referimos con la perspectiva de género, el enfoque de género y sus correspondientes conceptos, entenderemos también un poco a qué se refiere o por qué es importante tomar en cuenta esta data. No solamente a nivel conceptual, sino también entendiendo que es valioso cuando realizamos políticas públicas y más aún cuando ejercemos labores, por ejemplo, inspectivas, que son tan valiosas y necesarias cuando hablamos de la tutela de derechos sociolaborales, ¿no? Entonces, eso en relación a las cifras respecto tratando de perfilar un poco cuál es el perfil de una presunta víctima o de una presunta persona denunciada. Ojo, siempre sin que esto sea una generalización, ¿sí? Y por otro lado, como les mencionaba, también pueden haber variaciones respecto de diferentes factores. Uno de esos, así como el sector, también puede ser la ocupación de la persona, es decir, en qué cargos estaba, en qué puesto estaba desempeñando. Lo que se observa, según la tendencia, esto también es información oficial del Ministerio de Trabajo, es que en su gran mayoría de las denuncias que se han reportado, ojo ahí con la fuente también, de las denuncias que se reportan como tal, la mayor cantidad suele estar de presuntas víctimas, suele estar en el rol de operarios, obreros técnicos, también en el rol de auxiliares, asistentes, y ya va reduciéndose de pronto si son ejecutivos, coordinadores, personal de atención al cliente, que va en descendente. Pero por otro lado, de manera inversa, vamos a ver que en el caso de la ocupación de los presuntos hostigadores u hostigadoras, si bien en su mayoría también estamos en la categoría de operarios, obreros, técnicos o técnicas, ya en segundo lugar vamos a encontrar que más bien en segundo lugar de prevalencia están los coordinadores, los supervisores, los gerentes, subgerentes, jefes, es decir, y es un dato no menor, personas que tienen un rango importante de decisión, de tutela, de supervisión del trabajo de sus subordinados, ¿sí?
Esto es interesante de tomarlo en cuenta porque lo que observamos es que normalmente, si bien la mayor cantidad de casos suele ocurrir por tendencia entre personas que están dentro del mismo puesto de trabajo o en puestos de trabajo similares, también se observa que hay un porcentaje no menor y muy llamativo de personas que cuando ejercen el hostigamiento sexual se encuentran en un puesto de jerarquía. ¿Por qué es valioso? Porque tomamos en cuenta que el hostigamiento sexual también se entiende como una situación donde hay un abuso de poder, ¿sí? Ahí donde hay una persona que tiene un cargo importante, donde tiene un rol o una labor de toma de decisiones importante, tenemos que tomar en cuenta que puede estar sujeto a cometer este tipo de situaciones, ¿no? No por el cargo en sí mismo, sino por de pronto las diferentes prácticas de la persona y cómo hay un abuso de poder en relación a particularmente los casos de hostigamiento sexual. Entonces, es data que nos permite también entender cómo se presenta, cuál es la prevalencia, qué características tenemos que tomar en cuenta, e incluso si pudiéramos, yo no lo pongo en esta diapositiva, pero si lo revisan incluso a nivel de sector, también está la data en relación al sector que a los sectores que tienen mayores denuncias de hostigamiento sexual, y también veremos cómo hay una diferenciación. Esto nos puede permitir tener también mayor claridad de cómo ocurren los casos o sobre qué situaciones hay que tener un poco más de cuidado, ¿sí? Pero es data que nuevamente puede ser usada de diferentes formas, siempre lo pueden revisar porque está además de manera pública en la web, ¿sí? Entonces, eso en relación a las cifras. ¿Y por qué me importaba partir de las cifras antes de hablarles de la perspectiva de género o del enfoque de género? Porque en general cuando hablamos de hostigamiento sexual siempre hablamos de esta cifra tan común que es que hay un mayor porcentaje de presuntas víctimas femeninas. Y ese es normalmente el argumento que se usa para determinar que ese es el motivo por el cual este es un problema de violencia de género. Lo cual es cierto e incierto a la vez. Esto no es necesariamente el motivo por el que decimos que es violencia de género y lo veremos en las siguientes diapositivas. Esta es más bien una manifestación, un síntoma de cómo vemos que se va manifestando y el por qué, ¿sí? Pero el verdadero por qué tiene que ver más bien con otros temas más profundos, no tanto con la cantidad de presuntas víctimas, sino más bien con lo que denominamos dentro de la perspectiva de género, de la teoría en sí misma, es el sistema de género. El sistema de género, para poder comprender y llegar a aterrizar a qué nos referimos con violencia de género o con perspectiva de género posteriormente, ambos términos los veremos, entender a qué nos referimos con sistema de género nos permite tener mayor claridad de los siguientes conceptos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el sistema de género? Es básicamente un sistema que está compuesto por 3 elementos, por los atributos, por los roles y por los espacios, ¿sí? Que básicamente nos dice que la sociedad en general ha sido dividida en función de muchos factores, pero a través de estos 3 factores yo puedo entender que hay una división donde los hombres y las mujeres han tenido diferentes clasificaciones, ¿sí? En relación a los atributos, se refiere a estas asociaciones donde lo femenino y lo masculino han sido asociados a determinadas características, ¿no? Por ejemplo, la idea que las mujeres somos necesariamente solo tiernas, frágiles, delicadas, emocionales, de pronto somos siempre muy organizadas, entre muchas otras características, ¿sí? Y en contraposición, los hombres más bien han sido clasificados con atributos de agresividad, fuerza, competencia, objetividad, competitivos, razonables, ¿sí? Es decir, normalmente son características que se contraponen, ¿sí? Por un lado, las mujeres con determinadas características y los hombres o lo masculino asociado a otras características. Aquí quiero hacerles una aclaración. Esto no significa que una persona o una mujer o un hombre no pueda tener estas características, porque de hecho seguramente identificaremos mujeres muy tiernas, mujeres que de pronto son muy delicadas, que pueden ser tal vez muy emocionales, y también podemos identificar seguramente hombres que son muy fuertes, tal vez algunos son muy objetivos, son muy competentes o son muy competitivos, etcétera, ¿sí?
el sistema de género no niega que puedan existir personas que tengan estas mismas características que son asociadas a hombres o mujeres, sino que más bien nos dice que hay una expectativa de obligatoriedad, es decir, que los hombres y las mujeres, más allá de ser como sean en función de dónde han crecido, de cómo han sido criados, etcétera, etcétera, hay una expectativa de obligatoriedad, es decir, de que las personas sí o sí tienen que ser de esta manera. A eso se le llaman los atributos de género, que también son asociados a los estereotipos de género, es decir, esta expectativa obligatoria de que hombres o mujeres sean de una sola forma, y que quien se sale de esta única forma de ser, entonces está incumpliendo esta suerte de atributos, ¿sí? Eso por el lado de esta primera dimensión. Una segunda dimensión se refiere a los roles de género, que es más bien en función de estos atributos o estas características, dónde están o dónde suelen identificarse los roles de hombres o de mujeres. Por un lado puede ser el caso de las mujeres, que normalmente son asociadas a la maternidad, al servicio o a las actividades de servicio, y por otro lado los hombres, que más bien tienen estas asociaciones de proveer, de ejercer autoridad como jefes de hogar, entre otros. Nuevamente aquí, no es que no puedan estar en esos roles, es muy válido si están en esos roles. El problema nuevamente viene cuando esperamos que este sea el único camino que puedan tomar hombres o mujeres, ¿sí? Acá no hablamos de lo que tendrían que hacer, sino más bien de cómo libremente uno elige cualquier camino, que puede estar o no dentro de este sistema. Y por último está el de los espacios, ¿sí? Que más bien se refiere a en qué espacio se desenvuelven hombres o mujeres. Que en el caso de esta teoría se propone que para las mujeres hay un espacio más bien privado y para los hombres más bien un espacio público, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente se asocia al trabajo, al proveer, a las actividades económicas, etc. Todo esto que en realidad es un postulado teórico, es decir, nos habla más bien de una teoría de cómo se construye, ordenamos la sociedad, cómo los hombres y mujeres estamos ordenados dentro de la sociedad, crea lo que se denomina un sistema de género, ¿sí? Es decir, un sistema donde las personas nos hemos distribuido tanto atributos como roles como espacios. El problema de esto en sí mismo no es que existan esas divisiones, sino, nuevamente, que esperemos que esto sea obligatorio para todas las personas, ¿sí? ¿Y por qué es un problema que luego se relaciona con la violencia de género y luego se relaciona con el hostigamiento sexual? Porque así como hay estas características de pronto de que las mujeres son tiernas, que puede parecer algo muy inofensivo y sin duda puede ser hasta una característica incluso positiva, hay otro tipo de características que devienen de ello. Por ejemplo, el pensar que los hombres tienen necesariamente una naturaleza sexual y que las mujeres más bien tienen que ceder a esta naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente entenderemos que ni los hombres tienen una naturaleza sexual, ni las mujeres tienen que ceder obligatoriamente a esta naturaleza o cuidarse de esta naturaleza sexual, porque todas las personas somos seres racionales que tomamos decisiones y que somos responsables de nuestras acciones. No tenemos impulsos inherentes a si somos hombres o mujeres, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque del sistema de género vienen no solamente, como les menciono, las características que pueden parecer inofensivas, sino también las características que ya más bien problematizan, que nos dicen, esto es algo que no podría aceptar porque entonces siempre tendría que justificar situaciones violentas, ¿no? Sobre todo si hablamos de este ejemplo de la naturaleza sexual. ¿Y esto cómo se traslada a las situaciones de hostigamiento sexual? Porque muchas veces hay en determinadas manifestaciones del hostigamiento sexual situaciones donde este es el esquema que se está reproduciendo. Esta idea de, si se vistió con una falda muy corta, es porque quiere estar conmigo y porque entonces yo, hombre, tengo esta naturaleza que requiero este favor sexual o esta situación, y entonces la mujer que en teoría o según esta clasificación es más frágil o es más dócil, entonces va a ceder, ¿no? Bajo esta lógica es que se entiende que es incorrecta esta manera de pensar y que por eso se denomina que las situaciones de hostigamiento sexual muchas veces están justificadas en este sistema, ¿sí? En estas ideas que son erróneas
sobre cómo tienen que ser obligatoriamente los hombres o las mujeres, ¿sí? Entonces, como les menciono acá, el problema que se genera es esta generalización, no el cómo yo individualmente soy, que puede ser que yo en general como mujer sea más pasiva, o sea yo específicamente más tierna, lo cual es válido en mi experiencia individual, pero no en mi experiencia generalizable, ¿sí? Es decir, yo no puedo esperar que porque yo soy mujer y yo soy muy organizada, todas las mujeres tienen que ser, ¿sí? Y esto también se extrapola a, digamos, todas las otras situaciones que ocurren en el caso del hostigamiento sexual, como el ejemplo que les propongo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el sistema de género es problemático, porque esta manera de distribuir la sociedad, más allá de que puede haber funcionado en algún momento, hoy en día nos genera problemas como las situaciones de hostigamiento sexual y muchos otros, pero en este caso los problemas de hostigamiento sexual, que muchas veces tienen su fundamento en ese tipo de creencias, que es un sistema de creencias que de alguna manera todos hemos tenido y que todos conocemos en mayor o menor medida, más allá de que lo verbalicemos o que seamos conscientes o no de ello, ¿sí? Pero ojo, este no es solo un problema para las mujeres, ¿sí? Porque como pueden ver en las esferas azules, este no es un problema que le ocurra o que solamente afecta a las mujeres, sino que también puede afectar a los hombres. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre es víctima de hostigamiento sexual? Hay una idea lamentablemente arraigada, por ejemplo, de que los hombres no pueden ser víctimas de hostigamiento sexual porque o los hombres siempre van a dar bienvenida a actividades sexuales o los hombres no son víctimas de esas cosas porque no están en figura de víctima, porque los hombres más bien tienen esta idea más asociada pues, a un rol directivo, objetivo, de personas que no en posición de víctima, sino en posición más bien activa. Entonces, vemos que, por ejemplo, cuando llega una denuncia de un hombre y esta persona masculina dice, tengo una denuncia de hostigamiento sexual, que la persona, la empresa o quien fuere que recibe la denuncia le diga no, porque los hombres no son víctimas de hostigamiento sexual, o no exageres, a todos los hombres, a qué hombre no le gustaría recibir una propuesta sexual, eso también forma parte del sistema de género y también forma parte de un problema de violencia de género. Y esto lo menciono porque es importante que tomemos en cuenta que cuando hablamos de estos problemas de género, de la perspectiva de género, de la violencia de género, no solamente estamos hablando de problemas que afectan a las mujeres, también afectan a los hombres. Nos afectan en diferentes dimensiones, sin duda, en diferentes manifestaciones, pero también afectan, y por supuesto afectan a toda la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí les muestro en las esferas azules este tipo de ideas que podrían devenir del sistema de género inicial. Y cómo no son, es decir, no nos parecería, por ejemplo, correcto que a un hombre no le reciban la denuncia de hostigamiento sexual por ser hombre, ¿cierto? Porque sería injusto, además de ser ilegal. Y eso deviene también de una idea del sistema de género en sí. Entonces, ¿a qué es la violencia de género en sí misma? Es esta violencia que refuerza e impone los postulados del sistema de género, es decir, de esta gran lógica más bien teórica. Con el objetivo de esta presentación para mí no es que se aprendan de memoria el sistema de género o que me digan si es violencia de género o no, más allá de que puedan estar o no de acuerdo, sino que más bien entendamos la aproximación teórica de ello, ¿sí? Es decir, de cuál es esta clasificación y cómo vemos que hay situaciones de violencia o de hostigamiento sexual que devienen de este tipo de situaciones, ¿sí? Que vienen de este tipo de pensamientos. No en todos los casos, sin duda, pero en muchos casos hay una reproducción de este tipo de ideas que luego se trasladan a estas situaciones de hostigamiento sexual que muchas veces se justifican, ya sea porque, por esto que les menciono, si es un hombre que denuncia porque no es víctima de hostigamiento sexual, o si es una mujer porque usó ropa que era sugerente, entonces de pronto ella quería el hostigamiento, o si de pronto hace una denuncia, seguramente es porque se está vengando, ¿no? Ese tipo de presunciones vienen también nuevamente de este sistema inicial.
Entonces, ¿a qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de la incorporación de la perspectiva de género? Básicamente, la perspectiva de género es una herramienta de análisis, ¿sí? Es una herramienta de análisis teórico que nos permite entender los problemas sociales o los problemas de nuestra sociedad, reconociendo que hay una desigualdad entre hombres y mujeres y que deviene de estos sistemas de creencias que pueden generar y reproducir desigualdades, ¿sí? Entonces, incorporar la perspectiva de género básicamente es analizar desde esta premisa, desde el reconocimiento de esta desigualdad. No hay nada mucho más allá de lo que se denomina perspectiva de género, más que aterrizarlo en esta idea más simplificada, ¿no? Que es una herramienta de análisis, una manera en la cual nos aproximamos a un problema. Y vamos a ver que a lo largo de la revisión normativa, de las actualizaciones normativas, ha habido muchas veces la incorporación de la perspectiva de género para entender mejor esta problemática. Y eso se los traigo a continuación. Lo que ven en pantalla son los cambios a nivel de concepto, hostigamiento sexual, que en adelante también haré un breve análisis, pero les quería mostrar en comparativo. Y cómo esto finalmente también se relaciona con analizar adecuadamente desde la perspectiva de género. ¿Cuál es la primera norma que sale o que se emite, se promulga de hostigamiento sexual? La primera norma se promulga en el año 2003. La ley 27942, como la conocemos, ha tenido diferentes modificaciones a lo largo de su corta vida, de sus 23 años ya. Y en estos 23 años ha tenido 3 grandes momentos de modificación, específicamente de modificación del concepto de hostigamiento sexual. No hablo de otras modificaciones como obligaciones o demás, sino del concepto en sí mismo. En el 2003, cuando se promulga la primera ley del primer concepto de hostigamiento sexual, se señala que el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la realización por una o más personas de una conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y o rechazada por personas que se aprovechan de una autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. Es decir, en el año 2003, cuando se emite la primera norma de hostigamiento sexual, es una norma muy joven, antes de ello no existía como tal la regulación por hostigamiento sexual, la sanción por hostigamiento sexual, nos hablaba más bien de una conducta que tenía como única naturaleza la conducta sexual y que además tenía que ser reiterada. ¿Sí? Es decir, no es como el día de hoy, que lo veremos en adelante, sino más bien es una conducta que tiene que ocurrir más de una vez, que solo puede ser una conducta sexual en sí misma, y que nos hablaba particularmente de personas que estaban aprovechándose de una posición de jerarquía o de autoridad, ¿sí? Eso, como sabemos hoy en día, no es tan preciso, porque no necesariamente solo quienes están en posición de autoridad cometen hostigamiento sexual, ¿cierto? Lo hemos visto incluso a nivel de la estadística. De hecho, a nivel de reporte de denuncia, quien más denuncia o quienes son más denunciados por hostigamiento sexual son quienes están en el cargo de operarios o similares, que nos da cuenta también de que hay un gran porcentaje de casos donde hay puestos equivalentes en horizontal, no en vertical. Pero cuando se emitió la primera norma, más bien se hablaba del concepto de hostigamiento sexual únicamente para efectos de quienes estaban en posición de jerarquía. Y además se hablaba de una necesaria reiterancia. Ya para el 2009, más bien esto cambia y esto se incorpora una nueva definición de hostigamiento sexual que se llamaba el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual, y además se agrega una nueva forma de hostigamiento sexual que es el hostigamiento sexual ambiental. La primera es más o menos la misma definición del año 2003, pero la segunda más bien nos habla de una conducta física o verbal también reiterada de carácter sexual o sexista. Eso ya se incorpora desde el año 2009.
y donde más bien hay prescindencia de jerarquía, ¿no? Es decir, en el año 2009 lo que se hace es incorporar una nueva forma de hostigamiento sexual que lo denominan hostigamiento sexual ambiental y que habla de quienes no están en situación de jerarquía. Pero seguimos hablando de situaciones reiteradas, aunque también se incorporan las conductas sexistas, ¿sí? Y por último, llegamos al año 2019, que en verdad es el 2018, en el año en el que se introduce el decreto legislativo 1410 y se modifica nuevamente el concepto de hostigamiento sexual, ya no diferenciándolo por tipos de hostigamiento, si es ambiental o si es típico, sino que más bien se unifica como una sola forma de hostigamiento sexual y primero que nada se enuncia como una forma de violencia, que puede parecer algo bastante obvio, es decir, entenderlo como una violencia puede hoy en día parecernos algo evidente, pero en su momento identificarlo como una forma de violencia era importante, porque es entender que esto es violencia dentro del trabajo, esto es violencia dentro de las relaciones laborales, ¿sí? No porque no sea un golpe o no sea un grito, no significa que no sea violento. La conducta sexual en sí misma o la conducta sexista son violentas, son parte de la violencia que uno puede enfrentar dentro del centro de trabajo, dentro del entorno laboral. Entonces, primero que nada se enuncia como una forma de violencia. En segundo lugar, nos dice qué elementos de configuración necesitamos, que es conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Nos dice que es no deseada por la persona contra la que se dirige, ya no nos habla de un rechazo expreso, ni nos habla tampoco de una reiterancia. De hecho, hacia el final nos dice de que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Y también nos dice que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa de la persona, ¿no? Porque sabemos que esta definición no solo le aplica al sector laboral, sino también a los diferentes ámbitos que forman parte de la normativa. Entonces, ¿por qué les menciono estos cambios y qué tienen que ver propiamente con la incorporación de la perspectiva de género en sí misma? Es porque los cambios se han dado también atendiendo al reconocimiento de estas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de la reiterancia es importante porque antes se creía que el hostigamiento sexual necesitaba pasar más de una vez para poder hablar de situaciones de hostigamiento. Hoy en día se ha retirado porque se entiende que obligar a que una persona pase por lo mismo más de una vez sería incluso violento, ¿no? Que yo le pida a una persona que la toquen 2 veces para que pueda decir que es hostigamiento sexual es agresivo y además lo expongo a una situación de violencia que tiene que ocurrir en distintas oportunidades para que yo pueda afirmar que es hostigamiento sexual. En sí mismo también señalarlo como una forma de violencia también es importante. Esto además deviene de una norma que también es importante que tomen en cuenta, que es la Ley 30364, ¿sí? Que es la norma que regula las situaciones de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que incluye también una forma de violencia, la violencia de hostigamiento sexual dentro del trabajo. Pues también se incluye por ese motivo. Y también el hecho de no acreditar necesariamente un rechazo expreso, porque reconoce que las personas que son víctimas de hostigamiento sexual no necesariamente están en una posición de poder rechazar explícitamente una conducta, pues porque se entiende que están en una posición más bien de subordinación, ya sea por jerarquía o por la situación en la que se encuentran, que no siempre les va a permitir ser frontales respecto al hostigamiento sexual, ¿no? Es decir, si una persona es víctima de hostigamiento sexual por parte de su jefe o su jefa, muchas veces puede sentir condicionado o cohibido de poder enfrentar o rechazar el hostigamiento sexual de manera directa a efectos de no ser afectado de pronto en su continuidad laboral, en las actividades que viene desarrollando profesionalmente, en la posición en la que se encuentra o incluso en los beneficios laborales que viene percibiendo, ¿sí? Todos esos tipos de elementos están condicionados y por lo tanto también en atención a ello es que se eliminan ciertas características y se esclarece cómo tiene que entenderse el hostigamiento sexual, ¿sí? En reconocimiento también de estas desigualdades iniciales, ¿no? Que pedirle a alguien que rechace explícitamente es algo, por ejemplo, que es muy difícil de lograr o no en todas las situaciones será posible. En algunas de pronto sí y en otras no necesariamente, ¿sí? Entonces,
Esos son los cambios que vienen atendiendo al hostigamiento sexual y muchos de ellos devienen también de la incorporación de la perspectiva de género. Como les había mencionado, el cambio en el concepto de violencia, la eliminación de la reiterancia, la eliminación de 2 categorías de hostigamiento sexual, que también es un cambio no menor, el entender de que no es que haya una forma de hostigamiento sexual más grave o más importante que la otra. Todas las formas de hostigamiento sexual en sí son importantes en el sentido de que hay una afectación a los derechos, sin perjuicio de que pueden tener consecuencias más complejas para un caso o para el otro, ¿sí? Pero el unificar ambas formas de hostigamiento sexual también permite entender y dimensionar el problema, entender que es un problema que no jerarquizamos, sino que más bien lo entendemos en su totalidad como una forma de violencia. Y también la eliminación del rechazo y la eliminación de la parte que señala que hay un aprovechamiento obligatorio de la posición de autoridad. No siempre hay un aprovechamiento de la posición de autoridad, aunque muchas veces sí puede ocurrir, y como les mencionaba al inicio, hay muchos casos donde la posición de poder genera las situaciones o genera el contexto para que se generen situaciones de hostigamiento sexual, ¿sí? Entonces, eso como elementos que se cambiaron del hostigamiento sexual y que también devienen nuevamente de este reconocimiento inicial. Y cómo adicionalmente se incorpora la perspectiva de género incluso dentro de la modificación del reglamento. Primero que nada, la incorporación del principio de no revictimización forma parte también de un reconocimiento expreso o de la incorporación de esta perspectiva, ¿sí? Reconocer que el procedimiento de investigación puede generar nuevas situaciones de violencia, puede ser agresivo si es que una persona está preguntando una y otra vez cuáles fueron los hechos, si es que la persona que es víctima de hostigamiento sexual es cuestionada cuando está brindando su relato o es cuestionada respecto de cómo se comportó o por qué se comportó de una u otra manera, o si es cuestionada respecto de la veracidad de lo que está señalando, que no forma parte de las obligaciones, por ejemplo, de un trabajo de fiscalización o de pronto un trabajo de investigación del hostigamiento sexual. Esos elementos que vienen a ser parte de la no revictimización y se incorporan al reglamento, forman parte también de la incorporación de esta perspectiva, ¿sí? La incorporación de las medidas de protección, que reconoce que durante la investigación se necesitan medidas preventivas para evitar nuevas situaciones de hostigamiento sexual, también deviene del análisis y reconocimiento de estas desigualdades y de las dificultades que existen en la atención de este procedimiento de investigación, que muchas veces es tan complejo de atender y así también de llevarlo, ¿no? De poder llevar una denuncia como tal. El reporte de hostigamiento sexual del Ministerio de Trabajo también es una incorporación de un rol activo del Ministerio de Trabajo para poder monitorear el tratamiento de casos de hostigamiento sexual. E incluso aquí, el incorporar ciertos incumplimientos como faltas fiscalizables por parte del cuerpo inspectivo, también forma parte de este reconocimiento de que el Estado tiene que estar más presente en el marco de las investigaciones o en el marco del monitoreo del correcto tratamiento de estas investigaciones y de estos casos. Y finalmente también, por ejemplo, el reconocimiento de la incorporación o la obligación de brindar canales de atención médica y psicológica, también reconoce que las necesidades de atención inmediata son necesarias para dar un tratamiento preventivo de mayor cuidado, ¿sí? Para evitar que la persona o la presunta víctima tenga situaciones mucho más complejas que atender, como son su salud mental o su salud física, ¿sí? Ese tipo de cambios que se incorporaron al reglamento en el año 2019 también forman parte del reconocimiento de estas desigualdades que forman parte de la incorporación de la perspectiva de género. Y en ese sentido, entender claramente de qué vienen este tipo de disposiciones también nos permite darle mayor claridad al cumplimiento de la norma, ¿sí? Al entender de qué devienen, por qué es que se aplican de esa manera o por qué se pensaron de esa manera cuando se crearon este tipo de disposiciones. Que dentro de todo recuerden que son cambios normativos muy recientes, es decir, tienen solo 6, 7 años, que puede parecer mucho tiempo, pero todavía sigue siendo un reto pues promover su cumplimiento, ¿no? En muchos casos se cumplen y no necesariamente en todos. Y también la perspectiva de género nos permite, por ejemplo, identificar el reconocimiento en las barreras de las denuncias. ¿Y qué barreras existen para que las personas denuncien? Porque tenemos mucha data respecto de quienes han denunciado,
pero tenemos muy poca data de todos los casos que no se observan de hostigamiento sexual, que no llegan a ser denunciados. Para ello les traigo esta información que viene de Elsa, que es una consultora específicamente en hostigamiento sexual y que hace una medición en el año 2025 por casos de hostigamiento sexual y se hace la pregunta de por qué la persona no denunció dentro de su trabajo este tipo de circunstancias. Entre los motivos más grandes, no quería ser vista como una persona problemática en el trabajo, tenía vergüenza, no quería ocasionarle problemas a la persona denunciada, en ese momento no estaba seguro o segura de si era un caso de hostigamiento sexual, tenía miedo de perder mi trabajo o de sufrir algún otro tipo de represalia, pienso que no sirve de nada denunciar, o no sabía que existe un canal de denuncia para estos casos. Entonces, como se observa, hay una serie de circunstancias o elementos que nos permiten entender por qué muchas veces hay muy poca cuantificación de las denuncias. Normalmente, lo que nos dice la data, esto no está en la diapositiva, pero lo que nos dice la data es que del 100% de los casos, menos del 10% de casos de hostigamiento sexual son denunciados. Por lo tanto, cuando vemos una sola denuncia de hostigamiento sexual, estamos viendo la punta del iceberg. Y por lo mismo que una empresa o una institución señale que no tiene casos de hostigamiento sexual porque no tiene denuncias, es impreciso, porque muchas personas de hecho no se animan a denunciar, ya sea por vergüenza, por temor, por desconocimiento o por desconfianza del mismo proceso, ¿sí? Entonces vemos que hay una serie de elementos que también justifican el por qué las personas usualmente no denuncian este tipo de situaciones, ¿sí? Y el reconocimiento también de que existen estas desigualdades nos permiten comprender mejor estas barreras y, por un lado, atender mejor las labores de pronto con más empatía, si es que estoy realizando labores de fiscalización, pero también si es que estoy de pronto tomando decisiones en relación a ello, también considerando este tipo de barreras que pueden limitar la denuncia. También respecto de los motivos por los que no se denunció, en este caso reconocemos las medidas que limitan la denuncia y acá hay un desagregado por hombres y mujeres, que en general no son distancias muy grandes, pero en la mayor cantidad de situaciones, en el caso de las mujeres, el no ser vista como una persona problemática es lo que tiene un mayor porcentaje. En el caso de los hombres, también es de los temas que mayor temor da, pero también el temor a sufrir represalias, ¿sí? Que son elementos que también pueden estar presentes tanto para el temor de poner denuncias para hombres como para mujeres, ¿sí? Entonces vemos que hay diferencias y que también hay similitudes en el caso del reconocimiento de las medidas de denuncia. Entonces, tomando todo esto en cuenta, vamos a pasar a lo que es el concepto de hostigamiento sexual, a entender a qué nos referimos con este concepto, que sin duda sé que ya lo conocen, que lo tienen mapeado, por supuesto, al ser fiscalizadores o fiscalizadoras, pero que nunca está de más aclarar ciertos puntos. Y en algún momento voy a retornar al chat porque les quería hacer dos casitos, ojalá, creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para revisar dos casos en relación a las manifestaciones. Respecto al concepto de hostigamiento sexual, como bien saben, el hostigamiento sexual se define como una forma de violencia que se configura a través de una conducta sexual o sexista y del no deseo de esta conducta. Es importante recordar que cuando hablamos de la definición es amplia, pero los elementos de configuración son dos. Por lo tanto, tomemos en cuenta, cuando hablamos del hostigamiento sexual, que la configuración en sí misma solo necesita de dos elementos, de la conducta sexual o sexista y del no deseo, que puede ser tanto implícito como explícito. Y por supuesto, como ya lo recordamos, que la reiterancia no es obligatoria, es decir, no requiere que pase más de una vez para poder estar hablando de hostigamiento sexual. Ahora bien, cuando vemos los elementos del hostigamiento sexual, es importante nuevamente que recordemos que existen conductas sexuales y conductas sexistas. Que nuestra norma en particular tiene esa característica. Hostigamiento sexual lo ha denominado a ambos tipos de conductas, ¿sí? Y como sabemos, la conducta sexual suele ser la que tiene la mayor, de pronto el foco suele estar puesto sobre la conducta sexual,
las personas suelen identificar con mayor facilidad la conducta sexual o el hostigamiento sexual cuando se trata de este tipo de conductas, pero cuando se trata de conductas sexistas muchas veces es donde no hay claridad respecto del hostigamiento sexual o no hay claridad respecto de si forma parte como tal de este concepto. Y de hecho la misma norma precisa que sí, ¿sí? En la conducta sexista, que no tiene que ver necesariamente con acercamientos sexuales, con comentarios de índole sexual, no necesariamente, porque como vemos, hay puntos en común, hay manifestaciones que pueden ser tanto sexuales como sexistas. En muchos casos la conducta sexista no necesariamente tiene conductas sexuales, ¿sí? Sino que más bien nos habla de estos comportamientos que están promoviendo estereotipos de género, atribuyendo características y roles a hombres y mujeres en función del sexo que tienen, ¿sí? Que es muy similar a lo que vimos al inicio cuando se hablaba del sistema de género. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta porque al hablar de hostigamiento sexual, si bien la expectativa, debido a mediáticamente y cómo conocemos los casos, suele estar sobre la conducta sexual, la conducta sexista también forma parte del hostigamiento sexual y puede estar muy presente a través de comentarios, burlas, indirectas, comentarios sobre de pronto lo que pueden o no pueden hacer las mujeres o cómo se tienen que comportar los hombres. Por ejemplo, el solo hecho de mencionar que un hombre no puede ser víctima de hostigamiento sexual o que no exagere si es víctima de hostigamiento sexual porque qué hombre no querría recibir o que se le proponga un favor sexual, es una conducta sexista, si es un comentario sexista que está deslegitimando a una persona en función de una expectativa en relación a su sexo. Entonces, vemos que la conducta sexista también tiene muchas manifestaciones y muchas veces está muy prevalente dentro de las instituciones, pero a veces no se le da el foco suficiente. Entonces, es importante que diferenciemos ambas conductas y que también, por supuesto, entendamos que tienen muchos puntos en común. Es decir, vamos a tener casos donde la manifestación del hostigamiento sexual tenga tanto de conducta sexual como de conducta sexista. No en todos los casos, pero puede pasar. Puede pasar de manera individual como puede pasar de manera conjunta, ¿sí? Y por otro lado está el rechazo, que lo vimos hace un momento cuando hablábamos del concepto, que básicamente nos menciona que el rechazo del hostigamiento sexual se puede dar tanto de manera expresa como de manera tácita. Es decir, una persona que rechaza implícitamente está señalando su disconformidad de manera indirecta, ya sea a través del enojo, a través de evadir a la persona, de esquivar la mirada. Y de hecho, esto se relaciona con otra data que también les traigo, de qué medidas toman las víctimas de hostigamiento sexual. En su mayor porcentaje, las personas que son víctimas de hostigamiento sexual no van corriendo a poner una denuncia. Primero porque además hay un proceso para poder, un proceso en la toma de decisión de poner una denuncia. A nadie le gusta denunciar en general ninguna situación porque es un proceso complejo, incluso cuando no se trata de hostigamiento sexual, es un proceso que desgasta y que forma parte de una toma de decisiones. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que difícilmente vamos a encontrar en todos los casos una persona que fue víctima de hostigamiento sexual y que inmediatamente denunció, ¿no? Normalmente, lo que señala la data, esto también viene de ELSA del año 2025, la mayor cantidad de personas suelen evitar a quien está hostigándolas o hostigándolos. Suelen alejarse de esta persona como primera medida, ¿sí? Es una forma de rechazo indirecto, es una forma de rechazo implícito. También existen las personas que no realizan más actividades que de pronto contarle a sus compañeros de trabajo o decirles que se sienten incómodos, pero no realizar propiamente una acción, de pronto porque no pueden evitar o no pueden alejarse de la persona, más aún si es tal vez una persona con la que tienen que coordinar constantemente, que está de pronto subordinada a la dirección de esta persona. También en un porcentaje no menor está la confrontación. Hay personas que sí confrontan a quien les está hostigando o les manifiestan su incomodidad. En este caso hablamos de un rechazo expreso, que no está en la mayoría de los casos, pero que se presenta en algunas situaciones. También en un porcentaje no menor, que no le comentó a nadie de la organización lo que había sucedido. También las personas que hablan directamente con sus jefes o sus directivos, o también pedí que cambien de lugar de trabajo con alguna otra excusa.
una manera de evitar o de alejarse de la persona, pidiendo una rotación, no señalando el hostigamiento sexual, pero sí solicitando este cambio para evitar el contacto nuevamente. O también personas que hablan con recursos humanos, pero deciden no seguir el proceso de investigación, y en un porcentaje ya menor, personas que sí denuncian y que siguen el proceso de investigación. Pero como ven, es el porcentaje más pequeño, o uno de los más pequeños. En su gran mayoría están las personas que se evitan y alejan de la persona. En este caso, el tamaño del recuadro corresponde al porcentaje, ¿sí? O al número de personas que marcaron. Por eso el más pequeñito, o los más pequeños, corresponden a las personas, a la menor cantidad de personas que marcaron esa opción. Y la mayor cantidad a las personas que más bien evitan o se alejan de las personas respecto de las que se sienten hostigadas. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta a qué nos referimos con el rechazo, porque como observan, si solo nos guiáramos por el rechazo expreso, la estadística nos diría lo contrario. La estadística o la tendencia numérica lo que nos dice es que la mayor cantidad de personas no rechazan expresamente. Y que es lo más raro o lo más inusual que una persona inicia una denuncia inmediata, ¿sí? Entonces, importante que lo tomen en cuenta. Acá les quería poner un caso súper breve. Por un tema de tiempos, lo voy a leer y les voy a decir directamente dónde podría estar la respuesta, pero que también nos permite esclarecer cómo funcionan los rechazos, ¿sí? En este caso está Roberto escribiéndole a Marisa, y básicamente por medio de estas conversaciones de WhatsApp, Marisa le pide que publiquen un tema de trabajo dentro de las redes sociales. Roberto es el encargado de la Oficina de Informática y Comunicaciones, y realiza esta publicación. Pero posteriormente, Roberto, como pueden ver en la segunda imagen, le pregunta a Marisa si es que está todo bien, si se pudo publicar todo en relación al tema laboral, pero luego le dice que si quieren pueden revisar estos temas después del horario laboral, como a las 7 p.m. o como para que no los interrumpan. A lo que Marisa señala que no es necesario y a esa hora no puede. Posteriormente a ello, Roberto comienza a escribirle también, en este caso hipotético, y le pregunta ¿cómo estás? No recibe respuesta, y le vuelve a preguntar cosas sobre las fotos que publica, y ella le responde: hola Roberto, no podía contestarte antes, cuéntame qué necesitas. Y él le dice: nada, es que estuve mirando tus fotos, creo que vamos a la misma playa. Este sábado vas para ir juntos. En este caso, más allá de que la pregunta no es si hay hostigamiento sexual o no acá, sino que se identifique el rechazo o la incomodidad de esta persona. Que como les menciono, por un tema de tiempos, voy a yo misma resolverles el caso y al final veremos los otros casos. En este caso, Marisa lo que hace es rechazar de manera indirecta por medio del silencio, es decir, no dándole respuesta a lo que Roberto propone en la última imagen, y luego respondiéndole de manera cortante o de manera distante, para que quede claro que de pronto ella no está interesada en otro tono de conversación, ¿sí? Que también es una manera de rechazar, que sin duda es más sutil, que sin duda puede ser más compleja de identificar, pero que no deja de ser parte de un rechazo implícito, ¿sí? Entonces, eso es lo que observamos en este caso. Y algunas últimas características generales del hostigamiento sexual, y que es importante tomar en cuenta, es que el hostigamiento sexual no está limitado a un horario laboral, es decir, no solamente hablamos de hostigamiento sexual respecto de lo que ocurre dentro de las 8 horas de trabajo, o dentro de las horas extras solamente, sino que en general puede ocurrir en cualquier momento del día, y no está limitado a un espacio físico. Por lo tanto, no importa si yo estoy en mi casa en este momento, si recibo comentarios de contenido sexual o sexista por parte de mi compañero de trabajo, igual va a seguir estando dentro del ámbito laboral. Porque cuando hablamos de hostigamiento sexual laboral, hablamos de situaciones que están en el marco de la connotación del trabajo, ¿sí? Es decir, encontramos espacios virtuales, como por ejemplo la mensajería instantánea, las redes sociales, los correos, así como también situaciones dentro y fuera del centro de trabajo. Cuando realizamos trabajo, cuando se destacan trabajadores, cuando se visitan a clientes, cuando se realizan viajes de comisión de servicios, todas esas actividades que no están dentro propiamente de un centro de trabajo, pero que devienen de las actividades laborales, forman parte o pueden formar parte del hostigamiento sexual laboral si es que ocurriera.
así como también dentro del centro de trabajo no solamente involucra a los compañeros de trabajo o a las personas que tienen un vínculo laboral con la empresa, sino que también puede involucrar a clientes, si es que de pronto es un servicio de atención constante a la clientela, también involucra personal tercerizado, sin duda. De hecho, hay disposiciones dentro del reglamento de cómo se le da atención a un caso de personal tercerizado, y también, por ejemplo, puede involucrar proveedores, personas que están en locación de servicio o personas que brindan un servicio puntual a la empresa. Por ejemplo, el caso más usual que suelo ponerles es cuando de pronto, si tuvieran, por ejemplo, una máquina expendedora de comida dentro del centro de trabajo y lo vienen a cambiar, hay un personal externo que viene a restoquear la máquina, también en ese caso podemos hablar de situaciones de hostigamiento sexual. A pesar de que no tienen un vínculo laboral entre ellos, el contacto se da con ocasión de los vínculos laborales, ¿sí? Y fuera del horario de trabajo también puede ocurrir el hostigamiento sexual. Por ejemplo, en eventos fuera de la oficina, lo que denominan el after office, o si de pronto van a celebrar un cumpleaños, en eventos de fin de año, o incluso en eventos que no necesariamente son organizados por la empresa, pero donde están interactuando personas que tienen vínculos con la empresa, es decir, compañeros de trabajo que de pronto van a una actividad por fuera de la empresa, pero siguen teniendo el vínculo laboral, es decir, en este caso seguimos dentro de la competencia o dentro del ámbito laboral, ¿sí? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que estas dimensiones también forman parte del hostigamiento sexual, y no solo o únicamente como clásicamente se cree lo que ocurre dentro del centro de trabajo. Sobre todo cuando hablamos de espacios virtuales, que a veces, como son tan poco tangibles, muchas veces se cree que están siempre por fuera del hostigamiento sexual o siempre por fuera del ámbito de competencia de la empresa, y sin embargo también forman parte de su competencia, ¿sí? Porque las personas involucradas tienen un vínculo laboral. Ok, entonces lo primero, lo que quería hacer antes de pasar a la última parte era comentarles un caso y que ustedes me digan si esta conducta les parecía que era hostigamiento sexual o no, y que me indiquen cuáles eran los elementos que identificaban, ¿sí? Siempre recordando los elementos de configuración. No que lo mencionen como sí, me parece porque está muy mal, sino más bien que me digan cuáles son los elementos de configuración que podrían estar presentes dentro del caso. Eso se los agradecería mucho que lo hagan a través del chat. Entonces, en el primer caso se menciona como contexto breve, Lucía trabaja como ingeniera de proyectos en una empresa constructora, es una de las pocas mujeres en un equipo de más de 20 hombres, el ambiente de trabajo suele ser dinámico y se valora mucho el sentido del humor y la camaradería entre colegas. Ocurre esta situación donde durante las reuniones de equipo, su jefe directo acostumbra a hacer bromas sobre distintos temas para romper el hielo. En una ocasión, mientras revisaban un plano, su jefe comentó riendo: debe ser que dejamos que Lucía lo revise al final, por eso está más bonito que correcto. El grupo se rió, Lucía sonrió incómoda, pero no dijo nada. Días después, cuando ella propuso una solución técnica, Thor, su jefe, bromeó nuevamente: muy bien, parece que las mujeres también pueden con el concreto, no solo con el diseño de interiores. Algunos compañeros se rieron, otros bajaron la mirada. Con el tiempo, Lucía empezó a participar menos en las reuniones. Cuando un colega cercano le preguntó si le molestaban los comentarios, ella respondió: no sé, a veces creo que exagero, son bromas, pero me dejan mal. Entonces, en relación a este caso, que me indiquen por favor en el chat qué opinan, si les parece que es un caso de hostigamiento sexual o no, y por qué, cuáles son los elementos que están identificando o que más bien les parece que faltan dentro del caso. Sí, entonces voy a ver espero leer sus respuestas en el chat. Solo que no me abre el chat. A ver, ahí está. Perfecto, ahora sí puedo leerlas.
nos dicen conductas sexistas no deseadas, se comunica que la conducta no es bienvenida. Estamos frente a una situación que encaja con hostigamiento o acoso laboral por razón de sexo, con expresiones de carácter sexista reiteradas por parte del jefe. Son actos de discriminación laboral por género, conductas sexistas, creo que es un hostigamiento sexista, y también nos mencionan los elementos, muchas gracias, conducta de naturaleza sexista, reiterancia o persistencia y relación de poder. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Mencionan conducta sexista, caso de hostigamiento sexual, conducta sexista basada en el estereotipo de género sobre las mujeres. Perfecto. Entonces, sí, como ven, en este caso, claramente hay una situación sexista, ¿no? Acá hay bromas que se disfrazan de bromas, pero que son comentarios que hasta tienen una carga indirecta, ¿no? Que le están tratando de comunicar algo a Lucía, que tiene un cargo de ingeniera, en un entorno, según el caso, altamente masculino, ¿no? Donde ella ingresa como una persona de pronto nueva dentro de este espacio. Acá es importante recordarles, cuando hablamos de los elementos de configuración, son dos, básicamente, los que tenemos que tomar en cuenta. La conducta sexual o sexista y el no deseo de la conducta. La conducta sexista, para este caso, me parece que lo han identificado de manera sumamente clara, ¿no? Por los comentarios que le hacen, estas bromas entre comillas, estos comentarios sobre si Lucía lo hace bien o no al ser ingeniera y al ser mujer, entre otros, ¿no? Ahora, el segundo elemento, que es el no deseo de la conducta, como el principal espacio donde lo podemos encontrar es donde Lucía solamente sonríe pero no dice nada, donde Lucía más bien está rechazando con su silencio, ¿sí? Con la no bienvenida de este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues si estuviera cómoda, de pronto sería una persona que hasta continuaría con la broma incluso, o de manera muy explícita señalaría su comodidad. Algo bien importante que siempre trato de recomendar cuando hablamos del rechazo es que no nos perdamos buscando un rechazo implícito, sino que más bien siempre tratemos de encontrar una aceptación expresa, ¿sí? Donde encontramos aceptación expresa, donde nos queda claro que la persona estaba muy cómoda con esta situación, pues entonces será más fácil saber que no es hostigamiento sexual. Pero si yo veo un caso y más bien no me queda claro que la persona estaba cómoda, no me queda claro que la persona haya dado la bienvenida a estos hechos, entonces ahí es donde tenemos que ser mucho más suspicaces y decir, esto está un poco extraño, ¿sí? Acá tengo que indagar para poder entender con más claridad si es que esto es o no es hostigamiento sexual, ¿sí? Entonces, esos son los dos elementos que necesito. La reiterancia, la norma señala que es un elemento que puede ayudarnos, nos da indicios, nos puede dar un poco más de claridad, nos puede ayudar a tener más facilidad para identificar el hostigamiento, pero de ninguna manera es un elemento obligatorio, ¿sí? Es un elemento que solamente forma parte, solamente nos ayuda como indicio, más no que yo pueda, por ejemplo, decir, no, esto no es hostigamiento sexual porque solo pasó una vez, ¿sí? En ningún caso. La norma no señala que la reiterancia sirva para un caso y para otros no, solo nos dice que no existe reiterancia de forma obligatoria, ¿sí? Sí como indicio, no de forma obligatoria. Y el segundo caso nos habla de Marina, ¿sí? Marina, como contexto, trabaja desde hace 3 años en el área de comunicaciones de una empresa tecnológica. En este caso, ella es abiertamente lesbiana y mantiene una relación estable con su pareja, a quien a veces menciona en conversaciones informales con colegas. El ambiente de la oficina suele ser relajado y el equipo comparte bromas con frecuencia. ¿Qué situación se genera acá? Recientemente se incorporó un nuevo jefe de área, quien busca generar cercanía con su equipo. En varias reuniones informales hace comentarios sobre la vida personal de su personal, valga la redundancia, usualmente con tono de broma. Un día, durante el almuerzo del equipo, Marina mencionó que planeaba ir de viaje con su pareja, a lo que su jefe sonrió y dijo, ah, claro, tú eres la que tiene novia, ¿no? Seguro tú sí sabes cómo tratar bien a las mujeres. El grupo se rió y aunque Marina se sintió incómoda, no dijo nada. En los días siguientes, se empezaron a usar frases como, Marina, tú que entiendes mejor a las mujeres, ayúdanos con el enfoque de esta campaña. Algunos compañeros lo encuentran simpático, otros notan que Marina se muestra más callada en las reuniones. Ella no está segura de si está exagerando o si los comentarios son inapropiados. Cuando finalmente comentó la situación con recursos humanos, la respuesta fue que
Justino el jefe no lo hace con mala intención y que es importante mantener un ambiente distendido. Respecto de este caso, ¿les parece que hay o que no hay hostigamiento sexual? Y nuevamente, ¿qué elementos están presentes o qué elementos faltan? Sí, entonces en el chat, por favor, si me pueden poner sus respuestas. Voy a volver a poner el caso. Nos mencionan, si hay hostigamiento sexual, comentarios sexistas y contra la orientación sexual de la trabajadora, hay comentarios sexistas, hay hostigamiento sexual o sexista y reiterancia. Y sí, en efecto, en este caso hay un caso, bueno, este es un caso con una carga sexista. En este caso, por ejemplo, no encontramos una connotación sexual necesariamente, porque acá no hay una persona intentando, o un jefe intentando tener cercanía sexual con Marina, sino que más bien es un comentario estrictamente sobre la orientación sexual de esta persona. Entonces, acá vemos un comentario o una práctica específicamente sexista. Y respecto de el rechazo en sí mismo, acá se menciona que Marina se siente incómoda, no dice nada, no se ríe de los comentarios, y de hecho se muestra más callada en las reuniones, lo cual es importante de identificar, porque también cuando hablamos de hostigamiento sexual o de la identificación e investigación del hostigamiento sexual, los cambios en el comportamiento pueden ser también un indicio de algo que está llamando la atención, de una situación que podría estar generando incomodidad, ¿sí? Sí, y también vuelven a mencionar los comentarios sexistas, también muy pertinentemente exposición pública de aspectos personales también, ¿no? En general, el espacio laboral no es un espacio para que yo haga comentarios sobre la vida sexual de nadie, ¿sí? Independientemente de lo que yo opine, eso no es un espacio para hacer ese tipo de comentarios porque pueden humillar a otra persona, pueden agredir. Entonces, eso respecto de la identificación del hostigamiento sexual. Y brevemente, para cerrar este espacio y respetar también el tiempo asignado, ¿cuáles son los efectos del hostigamiento sexual en el mundo del trabajo? Les había mencionado al inicio de la presentación que el hostigamiento, que hay un investigador que hace mucho esta investigación sobre el impacto del hostigamiento sexual. En general lo hace sobre el impacto de la violencia dentro del trabajo y cómo se cuantifica. Entonces acá les quería mostrar también sobre la última investigación que hizo, cómo son los costos del hostigamiento sexual, o cómo se miden, cómo se asocian los costos del hostigamiento sexual en el trabajo. Y este investigador lo que hace es medirlo en función de cómo se pierde la productividad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la cuantificación de este tipo de elementos como tardanzas, como ausentismo, como intención de deserción, o sea, este deseo de renunciar, que más allá de que puede ser una intención personal, es decir, es algo que no traslado al trabajo en sí mismo, sí hay una pérdida de productividad en mi deseo de renunciar, ¿no? Hay un cambio de comportamiento respecto del trabajo, de cuando yo le doy continuidad a cuando yo más bien deseo irme de ese espacio. Hay comportamientos contraproductivos, hay lo que se denomina presentismo, es decir, voy a trabajar, pero hago lo mínimo porque estoy muy estresada por la situación que estoy enfrentando. Incidentes laborales críticos, es decir, que por el nivel de estrés al que estoy sometida, ocurren ciertos incidentes laborales, o incluso que de pronto por situaciones de hostigamiento sexual más complejas, yo de pronto por huir de una persona o por huir de un forcejeo, si es que este fuera el caso, se ocasione un accidente, ¿no? Ese tipo de situaciones, todos ese tipo de situaciones se cuantifican y en este estudio, que nuevamente lo tienen en la bibliografía disponible, pueden revisar también cómo se cuantificó,
a qué cifras se llegaron, e incluso cuáles son como también luego en este mismo estudio se identifica que cuando se previene el hostigamiento sexual, mucho dinero se ahorra, ¿sí? Porque hay una inversión también en la mejora de la productividad, en tanto no tengo que estarme preocupando porque no me estén hostigando sexualmente, ¿no? Entonces vemos cómo está también en ese caso presente en los costos del hostigamiento sexual. Acá también lo pueden ver, este estudio está publicado, así que lo hacen dentro de una empresa que se llama Conecta. Esto nuevamente es información pública, forma parte de esta publicación que se realiza y que lo tienen en su bibliografía disponible. Y se va cuantificando cómo va mejorando o cómo se va perdiendo el dinero, ¿no? Por ejemplo, en costos en días perdidos también se señala que el costo en soles, como pueden ver, asciende a más de 1 millón de soles en muchos casos, ¿no? Porque se cuantifica cómo se pierde la productividad por este tipo de situaciones. Y cuando lo vemos en función de pronto, a nivel de regiones, tanto a nivel del sur del Perú, del norte del Perú y particularmente dentro de Lima, vemos como también hay una diferencia. Por ejemplo, en el caso del norte del Perú, el dedicarle tiempo a brindar asistencia a una compañera, esto ya no respecto de la pérdida de productividad de la persona víctima, sino de los testigos o de las personas que acompañan a quien está enfrentando el hostigamiento sexual. También observamos que, por ejemplo, hay un gran porcentaje de personas que dedican tiempo a acompañar, a ser empáticos, a estar con esta persona. Entonces vemos que en general el hostigamiento sexual tiene un impacto no solo a nivel emocional, que sin duda es un impacto sumamente negativo y que afecta a los derechos fundamentales de una persona, sino que a nivel colectivo también hay una afectación. Hay afectación con el entorno laboral que se rompe y también hay una afectación sin duda para efectos de la productividad del entorno laboral, ¿no? No solo de la persona que lo enfrenta, y ojo, aquí también de la persona que comete el hostigamiento sexual, porque también esta persona está restando su productividad, sino también para los testigos o las personas que acompañan, ¿no? Vemos, por ejemplo, brindar tiempo de asistencia, otro elemento que tiene un porcentaje alto, el contar o pedir ayuda a una colega. Las faltas tienen un menor porcentaje, la mayor cantidad de porcentaje se va al estar dentro del trabajo, pero no estar atendiendo al 100% del trabajo. O, por ejemplo, dificultades para concentrarse en el trabajo porque estuvo preocupada, también, ¿no? También tiene un porcentaje intermedio dentro de las situaciones que se van cuantificando, ¿sí? Y acá pueden ver, bueno, la fuente es la misma, es la del investigador Vara Horna, y la muestra también la pueden ver acá, de sobre cuántas empresas se realizó este tipo de investigación. Y solo para culminar algunas conclusiones, recordarles que el hostigamiento sexual es una forma de violencia de género. Hemos visto por qué afecta principalmente a mujeres, pero el motivo por el que es una violencia de género no es solamente porque afecte principalmente a mujeres, porque de hecho afecta a hombres y mujeres y los afecta de manera diferenciada. Y muchas veces los estereotipos que aplicamos para atender una denuncia de forma distinta puede ser también parte de la reproducción de este tipo de sistema, ¿sí? Además, el hostigamiento o el concepto de hostigamiento sexual ha evolucionado progresivamente para incorporar un ámbito de mayor protección y lo hemos visto cómo en cada modificación normativa se han ido introduciendo modificaciones o se ha ido mejorando un poco, perfilando mejor cómo entendemos el hostigamiento sexual y qué protección podemos brindar o qué reconocimiento de desigualdad brindamos desde las disposiciones normativas. Además, que la importancia de la incorporación de la perspectiva de género porque tiene que promover un tratamiento más justo del hostigamiento sexual al reconocer que hay prácticas que normalizan la violencia y también que se busca erradicar este tipo de prácticas y finalmente que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que afecta a las personas, sí, pero también afecta a nivel colectivo, ¿sí? En la dimensión emocional, en la dimensión física y también en la dimensión productiva, ¿sí? Entonces, eso sería todo de mi lado y estoy atenta a las preguntas que pudieran tener
Voy a revisar el chat si es que las tuvieran, y si no, nuevamente les agradezco mucho el espacio y la disposición también para escucharme. Sé que puede ser un poco pesado por la hora y demás, pero muchas gracias por su presencia, por sus comentarios y sus participaciones. Muchas gracias, estimada Yanina, por tu ponencia. Ha sido muy clara, muy precisa, con casos, ¿no? O hipotéticos o reales, pero que ha servido para contextualizar la normativa sobre hostilización sexual en el trabajo. Muchas gracias nuevamente.